En agosto de 2005, el huracán Katrina arrasó Nueva Orleans. La ciudad quedó bajo el agua. Miles de personas atrapadas, sin médicos, sin auxilio. Y entonces, uno de los países más pobres del hemisferio, una pequeña isla bloqueada durante casi medio siglo por esa misma superpotencia, ofreció enviar 1.400 médicos para salvar vidas estadounidenses. La respuesta del gobierno de Estados Unidos, el país más rico de la historia: silencio. Ni siquiera se dignó en contestar. Detente un segundo en esa imagen, porque lo resume todo. El país más rico, incapaz de socorrer a su propia gente. El país pobre y bloqueado, ofreciendo ayuda. ¿Quién es exactamente el subdesarrollado en esta historia? Durante toda tu vida te han contado una sola versión sobre Cuba. La dictadura fracasada, la isla prisión, el experimento comunista que solo produjo miseria. Y hoy te voy a contar la otra. No la versión rosa ni la propaganda. Los hechos, datos verificables, fuentes académicas, hasta los propios documentos del gobierno de Estados Unidos. Vamos a hablar de un país que, bajo el bloqueo más brutal y largo de la historia moderna, logró obtener una mortalidad infantil más baja que Estados Unidos, formar más médicos por habitante que cualquier nación del planeta, derrotar al ejército sudafricano del apartheid en África y sobrevivir a un colapso económico que habría hundido a cualquier otro país del mundo. Y todo esto nos deja una sola pregunta que quiero responder en este video, la que el imperio nunca ha querido que te hagas. Si Cuba es el fracaso absoluto que nos han vendido, si es esa ruina sin remedio, ¿por qué la potencia más poderosa de la historia lleva más de 60 años obsesionada con destruirla? Nadie gasta 6 décadas y miles de millones de dólares intentando destruir algo que ya fracasó solo. Eso es lo que vamos a responder el día de hoy. Antes de hablar de lo que Cuba logró, tienes que entender contra qué lo logró. Porque no fue contra el subdesarrollo ni contra la mala suerte. Fue contra la decisión deliberada del país más poderoso de la historia de hacerla fracasar. A esto lo llaman embargo, y esa palabra de plano ya es una trampa. Un embargo puede ser bilateral o unilateral. Dos países que dejan de comerciar entre sí. Lo que sufre Cuba es un bloqueo. Y lo es en el sentido más literal del término. Estados Unidos no solo se niega a comerciar con la isla, persigue a cualquier empresa de cualquier país del mundo que se atreva a hacerlo. Veamos ejemplos de la vida real. En 2014, el banco francés BNP Paribas tuvo que pagar una multa de casi 9.000 millones de dólares al gobierno estadounidense por violar las sanciones contra Cuba, entre otros países. Un banco europeo operando en Europa, castigado por Washington por hacer negocios con La Habana. Y los ejemplos se acumulan. Una farmacéutica multada por vender vacunas para niños cubanos a través de una filial europea por aquí. Una empresa alemana que no puede venderle a Cuba equipos para detectar problemas de retina porque algunas de sus piezas se fabrican en Estados Unidos por allá. Por eso se llama bloqueo y no embargo, porque persigue a Cuba por todo el planeta. El propio gobierno estadounidense lo definió como el conjunto de sanciones más exhaustivo jamás impuesto a nación alguna. El costo, según el informe que presenta Cuba cada año ante las Naciones Unidas, más de 150.000 millones de dólares. Eso equivale a 7 millones de dólares por día, todos los días por más de 60 años. Y acá el dato que debería terminar la discusión. Cada año la Asamblea General de la ONU vota por condenar el bloqueo. Y cada año el mundo entero responde que sí, que hay que levantarlo. En la última votación, la del 2025, fueron 165 países a favor de levantarlo y solo 7 en contra. Número que lastimosamente ha ido creciendo a lo largo de los años. Y entre esos 7 que votaron junto a Estados Unidos e Israel para mantener el bloqueo, estaba, lamentablemente, pero no sorpresivamente, la Argentina de Milei. En fin, año tras año, durante más de 3 décadas. El planeta entero de un lado, el imperio y su puñado de sombras del otro. El bloqueo, en términos reales, es la respuesta del capital a un país que se atrevió a sacarle la riqueza de las manos. No voy a detenerme más acá, porque a esto ya le dediqué un video entero. Si quieres entender a profundidad cómo funciona esa maquinaria y su origen, míralo. Por ahora quédate con una cosa. Esto es contra lo que Cuba construyó todo lo que viene ahora. Tenlo presente en cada dato que voy a darte, porque cada logro que veas lo lograron con esta bota encima. Empecemos por lo más difícil de refutar, porque son números fríos que cualquiera puede verificar. Cuando triunfó la revolución en 1959, Cuba tenía una tasa de mortalidad infantil de alrededor de 60 muertes por cada 1000 nacimientos. Para 2018 esa cifra había caído a 4 por cada 1000. Detente a pensar un momento en lo que eso significa. Durante décadas, una isla bloqueada, sin acceso al crédito internacional, sin poder comprar medicamentos libremente, ni equipos médicos que tengan aunque sea el 10% de componentes estadounidenses, mantuvo una mortalidad infantil más baja que el país que lo bloqueaba, Estados Unidos, y 10 veces más baja que la de Haití, su vecino bajo el sistema capitalista. ¿Y cómo lo hizo?
con médicos. Cuando triunfó la revolución, la mitad de los médicos del país se marchó, tentados por Estados Unidos. De 6,000 que había, se fueron 3,000. Pese a eso, Cuba llegó a tener la mayor proporción de médicos por habitante del mundo. Más que Alemania, más que Estados Unidos, más que cualquier potencia desarrollada. La salud nunca fue un privilegio que se compre en la Cuba revolucionaria. Fue un derecho garantizado, gratuito y universal. Y los propios cubanos lo reconocen. En una encuesta de la estadounidense Universidad de Maryland, el 96% de cubanos dijo que la atención médica es accesible para todos. Para compararlo en el resto de América Latina, esa cifra apenas llega al 42%. Pero aquí viene lo que casi nadie te cuenta. Cuba no se limitó a curar. Cuba aprendió a crear. En plena crisis económica, mientras el bloqueo le cerraba todas las puertas, el país invirtió $1,000 millones en construir una industria biotecnológica desde cero. ¿El resultado? Vacunas propias. Cuba registró la CIMA-Vax, la primera vacuna terapéutica del mundo contra el cáncer de pulmón avanzado, fruto de más de 15 años de investigación, con la que ya se ha tratado a más de 10,000 pacientes. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Cada dosis de esa vacuna cuesta producirla $1. $1. Compáralo con los tratamientos contra el cáncer de las farmacéuticas occidentales que cuestan decenas de miles. ¿Por qué Cuba puede hacerlo tan barato y Estados Unidos no? La respuesta la dio un médico estadounidense, el Dr. Kelvin Lee, del Instituto Roswell Park de Nueva York, uno de los centros oncológicos más prestigiosos de su país. Lo explicó sin rodeos. A diferencia de un sistema de salud público, el sistema médico estadounidense no está diseñado para abaratar costos. Ahí está, en una sola frase, dicha por una voz del propio imperio, toda la diferencia entre curar para salvar y curar para lucrar. Hoy sus científicos han desarrollado vacunas como la Heversavax, un candidato contra distintos tumores que, según sus investigadores, no tiene equivalente en el mundo. Y cuando llegó la pandemia, mientras el planeta entero dependía de las farmacéuticas gigantes, Cuba desarrolló sus propias vacunas contra el COVID y fue el primer país en vacunar a niños desde los 2 años. Las llamó Soberana y Abdalá, su forma de marcar la soberanía sanitaria frente al imperio. Entonces llegamos a lo más asombroso de todo, lo que Cuba le da al mundo. Más de 600,000 profesionales de la salud cubanos han trabajado desde 1963 en 165 países, 1.200 millones de consultas médicas, 8 millones de cirugías, más de 3 millones de personas a las que se les devolvió la vista gratis, a través de la Operación Milagro. Además, hay otro gesto que resume la solidaridad internacional cubana en salud. En 1986 explotó el reactor nuclear de Chernobyl, en la entonces Unión Soviética. ¿Y qué hizo Cuba? Abrió sus puertas y trató gratis durante más de 20 años a unos 25,000 sobrevivientes de la catástrofe, la inmensa mayoría niños, y la inmensa mayoría ucranianos. Niños con cáncer, con problemas de tiroides, con enfermedades de la piel provocadas por la radiación, recibidos en un balneario cerca de La Habana donde Fidel los visitaba en persona. Y lo más asombroso, Cuba sostuvo ese programa durante el periodo especial, cuando su propia economía se derrumbaba y apenas tenía para alimentar a su gente. Aún así, no cerró las puertas a los niños de Chernobyl. Lo más desgarrador es que hoy en día, Ucrania, el país cuyos hijos fueron salvados por médicos cubanos, vota en Naciones Unidas del lado de Estados Unidos para mantener el bloqueo contra Cuba. Cuba también creó la Escuela Latinoamericana de Medicina, la más grande del mundo, donde forma gratuitamente a médicos de más de 80 países, incluidos estudiantes estadounidenses pobres que jamás hubieran podido pagar la carrera en su propio país. El país que el imperio quiso condenar a la miseria se convirtió en una potencia médica que exporta salud y vida a todo el planeta. Y es precisamente por eso que lo que está ocurriendo ahora es tan revelador. Porque desde 2018 esa tasa de mortalidad infantil, que era el orgullo de Cuba, empezó a subir. Para 2025 se había más que duplicado, hasta casi 10 muertes por cada 1,000. Un centro de investigación de Washington calcula que cerca de 1,800 bebés que deberían haber vivido murieron. ¿Qué cambió? No cambió el socialismo cubano. Cambió que Trump volvió a la Casa Blanca y aplicó más de 249 medidas contra la isla. Hospitales sin electricidad estable, incubadoras y respiradoras neonatales que fallan, ambulancias sin combustible, cirugías paralizadas. Durante 60 años Cuba logró lo imposible a pesar del bloqueo. Y ahora que el imperio aprieta hasta el último tornillo, vemos con claro oscuro brutal lo que el imperio siempre buscó. No castigar el fracaso de Cuba, sino fabricar su sufrimiento. Esos 1,800 bebés no los mató el socialismo, los mató una política diseñada con fría premeditación.
Si la salud fue la gran conquista, la educación fue la primera batalla, y Cuba la libró apenas 2 años después del triunfo revolucionario, en 1961, con un ejército insólito. 100,000 jóvenes, muchos de ellos adolescentes, que dejaron sus casas y se internaron en las montañas y los campos con un uniforme, un farol y una cartilla. Su misión era enseñar a leer y escribir a los campesinos que el capitalismo había mantenido en la ignorancia durante siglos. Esta fue una movilización nacional total, y no estuvo exenta de sangre. Más de 40 de esos maestros fueron asesinados por los contrarrevolucionarios, que entendían perfectamente algo simple: un pueblo que aprende a leer es un pueblo que ya no se puede dominar. El resultado: en un solo año, Cuba erradicó el analfabetismo. Un país entero aprendió a leer en apenas 12 meses. Los campesinos recién alfabetizados escribían sus primeras cartas, y muchas de ellas empezaban con las mismas 2 primeras palabras: querido Fidel. De ahí en adelante la educación fue gratuita en todos sus niveles, hasta la universidad. Y otra vez, el dato que importa no es lo que dice el gobierno cubano, sino lo que dice la gente. En esa misma encuesta de la Universidad de Maryland, el 98% de los cubanos respondió que la educación es accesible para todos. Compáralo con el 52% del resto de América Latina. Y aquí está la clave que conecta todo lo que viene, porque bajo el capitalismo la salud, la educación, la cultura y hasta el deporte son mercancías, cosas que se compran si tienes con qué y que se te niegan si no. Pero la revolución cubana hizo algo distinto: las convirtió en derechos. Y cuando eso deja de ser un negocio y pasa a ser un derecho, un país pequeño y pobre puede lograr cosas que ninguna potencia con su lógica de mercado consigue. Mira lo que pasó en la cultura. La revolución fundó en pleno 1959 un instituto de cine que produjo algunas de las películas más importantes de la historia del cine latinoamericano. Además, el son y la rumba, esas músicas nacidas en los barrios negros y pobres y despreciados durante siglos por las élites, dejaron de ser marginales para celebrarse como lo que siempre fueron: el alma de la identidad cubana. La revolución llevó esa cultura a todo el pueblo, con una red enorme de escuelas de arte, bibliotecas, teatros y editoriales gratuitas, y de ese impulso nació la nueva trova de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que se convirtió en la banda sonora de toda una generación en América Latina. Y entonces está el deporte, donde la paradoja se vuelve casi absurda. Cuba es la nación más exitosa de toda la historia olímpica de América Latina. Una isla de 11 millones de habitantes acumuló 244 medallas olímpicas. Brasil, con 212 millones de habitantes, 20 veces la población de Cuba, 170 medallas. Cuba tiene más medallas que cualquier país latinoamericano, con una fracción mínima de su gente. ¿Su secreto? El mismo de siempre: la revolución hizo del deporte un derecho universal y gratuito, no un negocio. Y lo resumió como nadie el boxeador Teófilo Stevenson, 3 veces campeón olímpico. Cuando Estados Unidos le ofreció millones por hacerse profesional y pelear contra Mohamed Ali, Stevenson respondió: ¿qué son $1 millón frente al amor de 8 millones de cubanos? Educación, música, cine y deporte. Todo gratuito, todo universal, todo construido bajo asedio. Y aquí llegamos a la historia más extraordinaria de todas, lo que el mundo occidental ha trabajado más duro por borrar. Estamos a finales de los años 70, en el sur de África. El régimen del apartheid sudafricano, el sistema de supremacía racial más brutal del planeta, respaldado, claro que sí, por Estados Unidos y Occidente, extiende su poder militar sobre la región, invade Angola y ocupa Namibia, sostiene su dominio con el terror. Ningún país se atreve a enfrentarlo de verdad, hasta que un pequeño país del Caribe a más de 10,000 kilómetros de distancia decide hacer lo que ninguna potencia quiso hacer. Entre 1975 y 1991, más de 300,000 cubanos cruzaron el Atlántico para combatir junto a los angoleños contra el ejército del apartheid. No fueron a buscar petróleo, ni diamantes, ni bases militares. Cuba no se quedó con absolutamente nada, no pidió absolutamente nada a cambio. Fue, en palabras del propio Fidel, a pagar una deuda con la humanidad. Y en la batalla decisiva, la de Quito, Cuanavale de 1988, la batalla más grande librada en suelo africano desde la Segunda Guerra Mundial, Cuba desplegó 50,000 soldados. ¿Para qué dimensiones lo que significa para una isla de su tamaño? En proporción a su población sería como si Estados Unidos enviara 1 millón de soldados al otro lado del mundo. Y aquí el dato que destruye la mentira más repetida sobre Cuba. Te han dicho 1000 veces que Cuba era un simple títere de la Unión Soviética, que hacía lo que Moscú le ordenaba. Pero eso es completamente falso y está documentado. El historiador Piero Gleijeses, tras revisar los archivos de Estados Unidos, Cuba y Europa, demostró que la Unión Soviética no tuvo ningún papel en la decisión. Ni siquiera fue informada antes de que las tropas cubanas partieran. Lo confirmó hasta el propio jefe de operaciones de la CIA en Angola, que reconoció que los cubanos no fueron enviados por Moscú, sino que actuaron por sus propias convicciones. Cuba lo decidió sola, y lo hizo sabiendo que el régimen sudafricano tenía bombas nucleares. Y fue
de todos modos. El resultado, el ejército invencible del apartheid fue derrotado. Sudáfrica tuvo que negociar. Namibia consiguió su independencia. Y el mito de la superioridad blanca en África se hizo pedazos en ese campo de batalla. Y no hace falta que me creas a mí. Escucha a quien sabía exactamente lo que pasó. Cuando Nelson Mandela salió de la cárcel tras 27 años, uno de los primeros líderes del mundo a quien quiso agradecer fue a Fidel Castro. Y dijo estas palabras: los internacionalistas cubanos hicieron una contribución a la independencia africana sin paralelo por su carácter desinteresado. La derrota del ejército del apartheid fue una inspiración para los pueblos oprimidos de Sudáfrica. La derrota del apartheid en Quito, Cuanavale, hizo posible que yo esté hoy aquí con ustedes, porque eso fue exactamente lo que hizo Mandela. Cuando salió de la cárcel pudo elegir a cuál país del mundo viajar primero. Pudo elegir cualquier capital de Occidente, a cualquier democracia que ahora lo aclamaba como héroe, pero siempre le dio la espalda. Y eligió a Cuba. Fue el primer país latinoamericano que visitó como hombre libre. Y al llegar a La Habana, abrazó a Fidel y lo llamó simplemente hermano. La amistad entre los dos fue real y duró hasta el final. En aquella visita de 1991, en pleno acto multitudinario, Mandela, que de joven había sido boxeador, se volvió hacia Fidel y le preguntó por Teófilo Stevenson, el campeón olímpico del que ya hablamos. Castro lo hizo llamar de entre la multitud y los dos púgiles, el sudafricano y el cubano, se fundieron en un abrazo mientras Fidel los miraba. Cuando años después lo reprocharon en Occidente por su cercanía con Castro, Mandela no titubeó y respondió: no abandonamos a quienes nos ayudaron en la hora más oscura de nuestra historia. Esa es la diferencia. Para las potencias que decían defender la libertad, Mandela fue durante décadas un terrorista. Así lo llamó la propia Margaret Thatcher. Y el apartheid, un socio cómodo. Para Cuba, la libertad de África valía la sangre de sus hijos. Un país pobre, bloqueado y asediado ayudó a liberar a un continente completo. Y nunca pidió nada a cambio. Eso es internacionalismo de verdad. No la solidaridad del discurso y bandera, sino la que se paga con sangre y no cobra factura. La idea de que un obrero cubano y un campesino angoleño están del mismo lado en una misma lucha, aunque los separe un océano. Pero quizás la prueba más dura para Cuba no fue militar, fue sobrevivir a una catástrofe que hubiera hundido a cualquier país del mundo. En 1991 colapsó la Unión Soviética y con ella se derrumbó de un día para el otro el mundo entero sobre el que se sostenía la economía cubana. Para que entiendas la magnitud de esto, la Unión Soviética y el bloque socialista representaban cerca del 85% del comercio exterior de Cuba. Le compraban el azúcar, le vendían el petróleo, las máquinas, los alimentos y las medicinas. Todo eso desapareció casi de golpe. En apenas 3 años la economía cubana se desplomó. El Producto Interno Bruto cayó más del 35%. Las importaciones del petróleo se redujeron a la mitad. Incluso funcionarios del Fondo Monetario Internacional que visitaron La Habana reconocieron que la caída cubana fue peor que la de cualquier país de Europa del Este. Ahora, imagina lo que significa eso en la vida real. Apagones constantes, transporte paralizado, hambre real. Cuba lo llamó con una honestidad brutal el periodo especial en tiempos de paz. Porque era literalmente una economía de guerra sin guerra. Era el efecto del derrumbe soviético, sumado a un bloqueo que, en ese momento de máxima debilidad, Estados Unidos decidió endurecer todavía más, con leyes diseñadas precisamente para rematar a la isla mientras agonizaba. Y acá está otra cosa que define a la revolución cubana, lo que la distingue de cualquier otro gobierno del planeta. Porque ante un colapso de esa magnitud, existe un manual, el manual neoliberal, el mismo que el FMI le impuso a toda América Latina en esos mismos años: recortar, privatizar, desmantelar y ajustar, cerrar hospitales, cobrar la educación, despedir trabajadores, hacer que las mayorías paguen una crisis que no causaron. Ese es el reflejo automático del capitalismo ante cualquier catástrofe: proteger al capital y sacrificar a la gente. Cuba hizo exactamente lo contrario. En medio del derrumbe no cerró ni un solo hospital, no cerró ni una sola escuela, recortó un 70% el gasto militar, eliminó 15 ministerios enteros, pero blindó lo esencial. El gasto en salud y en seguridad social no solo se mantuvo, sino que aumentó, y el resultado es casi increíble. En el peor momento de su historia económica, con el país al borde de la hambruna, la mortalidad infantil siguió bajando de 10.7 por mil en 1990 a 7.2 en 1999. La esperanza de vida también subió. En la misma década en que en Rusia la expectativa de vida se desplomaba 6 años, en Cuba creció. El Estado decidió que el peso de la crisis no caería sobre los hombros de los pobres. Esa es la diferencia entre un sistema que existe para proteger al capital y uno que existe para proteger a las personas.
La crisis fue la prueba, y ahí se vio, sin discurso ni propaganda. ¿Para quién gobernaba? Cada quien. ¿Y sabes qué pasó? Que el mundo entero esperaba el final. En el otoño de 1991, los corresponsales internacionales llegaron en masa a La Habana convencidos de que iban a cubrir las últimas semanas del gobierno revolucionario. Tenían listo el obituario, llegaron a escribir la muerte de la revolución cubana y se fueron sin la noticia. La revolución no cayó, Cuba sobrevivió, golpeada, herida, empobrecida, pero de pie, y sin nunca haber traicionado a su gente. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. ¿Por qué? ¿Por qué el país más poderoso de la historia de la humanidad dedica más de 60 años, miles de millones de dólares y toda su maquinaria diplomática a asfixiar a una pequeña isla del Caribe? ¿Qué amenaza puede representar Cuba para una superpotencia con 11 portaaviones y miles de armas nucleares? La respuesta no la dio ningún comunista, la dio el propio establishment estadounidense. En 1970, el 20th Century Fund de Nueva York, una institución cuya cúpula directiva era el auténtico quién es quién del poder corporativo y gubernamental de Estados Unidos, nada sospechosa de izquierda, evaluó la Alianza para el Progreso, el gran programa con el que Estados Unidos prometía desarrollar América Latina para alejarla del ejemplo cubano. Su conclusión, que Cuba, que no recibió un solo dólar de esa alianza, se acercó más a sus objetivos que casi todos los países que sí la recibieron. En educación y en salud pública, ningún país de América Latina llevó a cabo programas tan ambiciosos y tan completos como los de Cuba. Y todo eso, les recuerdo, bajo bloqueo. Ahí está la verdadera amenaza. Cuba nunca fue peligrosa por sus armas o por su dictadura. Fue peligrosa por su ejemplo. Cuba se había convertido en aquello que Washington más temía. Un buen ejemplo. La prueba viviente de que un país pequeño, pobre y saqueado durante siglos podía, si rompía las cadenas del imperio, dar a su pueblo médicos, escuelas, dignidad y un lugar en el mundo. Y si Cuba podía, ¿por qué no Guatemala? ¿Por qué no Bolivia? ¿Por qué no toda América Latina? Por eso el bloqueo. No para castigar el fracaso de Cuba, sino para esconder su éxito. Para que su ejemplo no cundiera. Han pasado más de 6 décadas. Han desfilado más de 14 presidentes estadounidenses. Cada uno jurando que esta vez sí caería. Y ahí sigue Cuba, bloqueada, golpeada, imperfecta, humana, pero de pie. Y quiero terminar donde empezamos, con esos 4,000 médicos que Cuba ofreció enviar a Nueva Orleans mientras los cuerpos flotaban en el agua y la superpotencia más rica de la historia le daba la espalda a su propia gente. Ese gesto es el que lo resume todo. Porque un país que tiene casi nada, pero que ofrece lo poco que tiene para salvar vidas ajenas, incluso las vidas del régimen que los bloquea, entendió algo que el imperio, con toda su riqueza, nunca pudo entender: que la medida de un sistema no es cuánto acumula, es a quien protege. Cuba no es perfecta, nadie lo dijo, pero durante más de 60 años, contra el bloqueo más largo de la historia, le demostró al mundo que otra forma de organizar la vida es posible, que la salud puede no ser un negocio, que la educación puede no tener un precio. ¡Wow! ¡Qué conceptos tan novedosos! Que un pueblo pequeño puede liberar un continente y no cobrar nada a cambio. Por eso la quieren muerta, no por lo que le falta, por todo lo que contra toda probabilidad logró. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Si te gustó, ya sabes, dale like, comenta y compártelo, así ayudamos a que el algoritmo no lo entierre. Credi che puoi trasformare la tua dichiarazione dei redditi in un atto di solidarietà internazionale? Scegliendo di destinare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba, ci aiuterai a sostenere progetti sanitari, educativi, scientifici e sociali a favore del popolo cubano, da decenni colpito da un ingiusto e criminale blocco economico da parte degli Stati Uniti e degli USA. Come fare? Nella tua dichiarazione dei redditi, modello 730, CU, nel riquadro dedicato agli enti del terzo settore, ETS, firma nello spazio apposito, inserisci il codice fiscale dell'Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba. Il codice fiscale, lo leggo, 96233 920584. Un piccolo segno sulla carta, un grande aiuto per Cuba. E ricordati, questa cosa non ti costa di più, semplicemente diciamo allo Stato di destinare una parte delle tasse che noi stiamo pagando a questa causa, che è una causa buona e giusta. Grazie mille, ciao!